Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Feliz aniversario. Están viviendo un tiempo especial. Y un poco especial también es el programa, ¿no? Porque ayer vino un modelo más joven. Hoy le toca la chatarra, así que... Bueno, así son las cosas. Pero todos apuntamos a lo mismo. Vamos a abrir en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos. Le invito a leer un par de textos puestos de pie. Entonces, abra el Evangelio según San Marcos, se pone de pie y leemos el capítulo primero. Marcos capítulo 1. Versículo 38, dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Segunda Timoteo, capítulo 4, el pasaje que leímos corresponde a una gran sanación de personas en Capernaum. Jesús en la mañana se levanta tempranito y se va a orar, y viene Pedro y le busca, y le dice, Señor, te buscan. Y él dice, vamos a los lugares vecinos, porque he venido a predicar, para esto he venido. Segunda Timoteo capítulo 4, que ya se leyó un poco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que levanta tempranito y se va a orar, y viene Pedro y le busca, y le dice, Señor, te buscan. Y él dice, vamos a los lugares vecinos, porque he venido a predicar, para esto he venido. Segunda Timoteo capítulo 4, que ya se leyó un poco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas gracias, tome asiento. Pablo cumplía muy bien una fórmula que bien nos vendría a todos. Y tenía a Bernabé como consejero de él, tenía a Silas como compañero de trabajo y tenía a Timoteo como un discípulo de él. De modo que esto es muy bueno que cada uno de nosotros pueda tener, porque de esa forma alguien le va a estar aconsejando un poco, va a estar trabajando codo a codo con alguien, pero siempre va a estar pensando en alguien que tiene que discipular y formar. Y Pablo tenía a Timoteo como su discípulo. Pablo escribe 13 cartas, son 87 capítulos que escribe. Las últimas 2 cartas son primera y segunda Timoteo. Son la 12ª y la 13ª, la 12 y la 13. Y esta última carta ya se está despidiendo, la 12 y la 13. Y esta última carta ya se está despidiendo de su discípulo. En la primera carta le dice hijo verdadero en la fe. Hijo verdadero en la fe. Y en esta carta le dice amado hijo. Es como que ese discípulo, que el primero le dice hijo verdadero en la fe, ya un poco después de discipularlo, dice amado hijo. Ya al discípulo lo está amando un poco más y está terminando. Me llama la atención en el primer capítulo de la primera carta, cuando dice hijo verdadero en la fe. ¿Por qué verdadero? ¿Se puede ser hijo falso en la fe? Lo dejo a consideración. A veces las simulaciones son una artimaña o artesanía
que muchas veces se pueden utilizar en las iglesias. Ojo con esto, lo dejo picando y usted lo piensa. Y él le dice hijo verdadero en la fe. Y acá en la segunda carta, el primer capítulo, el primer versículo, le dice amado, ya sos amado hijo en la fe. Y le da estos últimos 4 capítulos de los 87 que él va a escribir, sin contar Hebreos, que algunos teólogos dicen que es de él, del cual tiene 13 capítulos y ya serían 100 capítulos si consideramos Hebreos. Pero vamos a ser fieles a lo que dice aquí la Escritura, y él escribe 87 capítulos. El capítulo 84, 85, 86 y 87 sería 1 Timoteo 1, 2, 3 y 4. ¿Comprendemos hasta ahí para no marearnos? Bueno, en el capítulo 84, o sea, 1 Timoteo 1, ¿de quién puede estar hablando? De Jesús. Timoteo, el 84, a hablar de su tema. ¿Tenía otro tema él? No, Jesucristo. Dice Josefo que cuando le cortan la cabeza a Pablo y lo decapitan, la cabeza rodó y alguien acercó el oído a los labios y decía Jesús, Jesús, Jesús. Esto no está en la Biblia, pero es fiel este historiador. Su tema era Jesús. Entonces el capítulo 4, que le dedica a su amado hijo, le habla de Jesús. Y todo el capítulo habla de Jesús. Capítulo 84, que escribió 1 Timoteo 1, 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 2, o sea, el capítulo 85 que escribe, ¿qué le va a decir? Le habla directamente a Timoteo. Y le dice, sé un buen soldado. Y en la segunda parte le dice, sé un obrero aprobado. Y ahí va todo el capítulo, 85. El 2 Timoteo 2. Sé un buen soldado. Léalo y después va a ver qué cosa le dice. Y también le dice, sé un obrero aprobado. Capítulo 86 que escribe. La vela se está apagando, la tinta se le va, la pluma va a tomar descanso y se va a enfriar, se le acaban los papiros, los papeles, se le acaba todo. Y él escribe el capítulo 86, que es 2 Timoteo 3. ¿Y cómo empieza? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Y empieza una serie de cosas para decir qué pasa en los postreros tiempos. Y mete algo ahí que no lo había dicho antes, que es hombre sin afecto natural. Y si usted piensa en el afecto natural, es el que tiene algo ahí que no lo había dicho antes, que es hombre sin afecto natural. Y si usted piensa en el afecto natural, es el que tiene una madre, un animal por sus cachorros. Es el cuidado que brinda porque es parte de que ha salido de ella misma. Sin afecto natural. Y para hoy vemos las noticias como padres violan a sus hijos naturales, matan a sus hijos naturales, los descuartizan, y cosas terribles, el afecto natural. Ya si se pierde el afecto natural, la genética, ya se perdió todo. Capítulo 86, 2 Timoteo 3. ¿Y cómo termina ese capítulo? Pero cuidado, para contrarrestar estos postreros tiempos, ¿qué tenemos? Las Sagradas Escrituras. Y ahí la cuenta muy bien, dice, las cuales pueden hacerte sabio para salvación, por la fe que es en Cristo. Estoy leyendo la última parte del capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va al capítulo 86, y ya le queda la última hojita, y está escribiendo las palabras finales a su discípulo, a su hijo amado, a su verdadero hijo en la fe. El último capítulo que Pablo escribe, el 87, si contáramos numéricamente, tiene 2 partes.
Desde el 9 en adelante son 22 textos. Está hablando de Tíquico, de Demas, de Bodía, de Sinti, que tráeme el capote que me olvidé. Saludos para uno, para otro, se uno, para otro. Se le va el capítulo así. Pero los primeros 8 textos que leyó el hermano preliminarmente son los que le dedica a él, a Timoteo. Y ya lo ha discipulado, lo ha aconsejado, ya han conversado, ya han tenido intimidad, han comido juntos, han dormido juntos, han tenido de todo, pero ahora le deja algo escrito. ¿Vio? Cuando usted manda un WhatsApp escrito, ya lo que escribió ya se fue, y ya no hay más retorno. Ya se fue, ya está en las redes y puede pasar a cualquier parte. Pero lo que está hablando, ahí está, quedó en la palabra, quedó en la intimidad. Y él ahí le está diciendo las últimas cositas que él le quiere aconsejar. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A Timoteo, un siervazo con mayúscula de Dios, que predique la palabra. Hermanos, hay 7.500 millones de personas en el mundo hoy. 2.500 millones de personas no han escuchado de Cristo, no han escuchado de la cruz, no han escuchado. Los otros 5.000 millones que existen, 2.500 millones escucharon, pero dijeron no nos interesa, no queremos saber nada de la cruz. De los otros que quedan, 1.800 creen nominalmente, entre comillas, teóricamente, hasta ahí nomás, teóricamente. Y de ahí quedan 700 que, entre comillas, seríamos los cristianos seguidores de las Escrituras. Los que están viviendo hoy son la mitad de todos los que han pasado hasta ahora. Desde Adán y Eva hasta ahora, la mitad. De modo que tenemos acceso numéricamente a la mitad de la población existente en todos los tiempos. Mire si podemos hacer una buena prédica de la palabra. Yo me pregunto, esta iglesia, y con todo respeto y amor lo digo, ¿cuántas veces predica la palabra por mes? Supongamos que una vez por domingo, 4 veces. Supongamos 52 veces al año se predicara la palabra. ¿Con eso llegamos a Puerto Plata? Multipliquemos por las 15 o 16 iglesias, o 20 o 30 o 40 que hay en Puerto Plata. ¿Llegamos a conquistar? En Argentina este cálculo da muy bajito para llegar a 45 millones de personas que somos en la República, predicando una vez por semana la palabra cada domingo con las puertas abiertas, suponiendo que vinieran inconversos en todas las reuniones y tuviéramos 10, 15 o 20 cada iglesia. No llegamos nunca a conquistar 45 millones de personas que existen en Argentina, de los cuales mueren 780 personas diarias y están naciendo alrededor de 1.000 personas por día. 780 por día se van a la eternidad. Hoy martes 780 féretros se llenan en la Argentina. Saque proporcionalmente la cuenta cuánto hay en Dominicana. Bueno, nosotros tenemos 780 féretros para mañana y el jueves 780 féretros que se van a llenar y se van a ir a la eternidad, y si no escucharon la palabra están totalmente condenados. Que predique la palabra. Me encantó esta frase, te encarezco. La busqué en distintas versiones y en alguna dice, en presencia de Dios y de Cristo te doy. Otra versión dice, te encargo solemnemente que predique la palabra. Otra versión dice, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesús, que predique la palabra. Otra versión dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, te encargo mucho, predica la palabra. Otra versión dice, pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te estoy ordenando, que prediques la palabra. Hermanos queridos, el ruego del gran hombre, gigante, de Dios, del cual imitaba a Jesucristo, y leímos,
Jesús dice, vamos a los lugares vecinos porque quiero predicar, para esto he venido. Yo me lo imagino a Pedro diciéndole, Señor, los lugares vecinos sabían que estabas acá, pero no quieren venir. Quiero ir a predicarles a ellos. Pero Señor, los lugares vecinos te rechazan, quiero ir a predicarles a ellos. Señor, ya fuimos a los lugares vecinos, pero ellos no quieren saber nada contigo, quiero ir a ellos. Hermanos, muchas veces agotamos el predicar la palabra porque a nuestro juicio, creemos que es tan duro aquel que jamás va a recibir a Cristo. Recuerdo un gran hombre de Dios que paró en casa. Yo de chico tuve un hogar cristiano y papá recibía muchas personas que venían a predicar. Este hombre destilaba fuego, era terrible, en el buen aspecto de la palabra. Un día me dice, llévame a visitar a alguien. ¿Y a quién lo llevo a visitar? Y bueno, dije, voy a ir al tío Samson. Tío Samson estaba enemistado con la iglesia. No sé por qué porque no me dije, voy a ir al tío Samson. Tío Samson estaba enemistado con la iglesia. No sé por qué porque no me acuerdo la historia de él. Pero era un tío. Y lo llevé al tío Samson. Y cuando llegamos, el tío Samson dijo, hace mucho tiempo que estoy con los ojos puestos en la puerta. En armenio lo dijo y pega bien esta frase. Dice, estoy con los ojos en la puerta esperando que me vengan a buscar. Y ese día el tío Samson recibió una reconciliación, un reencuentro con Cristo. Volvió a la iglesia, estuvo 6 o 7 años y el Señor se lo llevó. Pero él dijo esa frase y yo me la quedé pegada. Yo tendría 18 años. Yo hace mucho tiempo que estoy con los ojos en la puerta, esperando que me vengan a buscar. Pero ya lo habíamos tachado al tío Samson como duro, como enemigo, como resistente. Sin embargo, ese golpe de Dios, con ese hombre de Dios, fue motivo para que él vuelva. Que predique la palabra. Hermano, Brad Pitt, Messi, Bill Gates, el que usted quiera mencionar, el encumbrado del mundo, es una pobre persona que será muy rico y muy aplaudido acá y muy pobre y mísero en la eternidad si no recibe la palabra. Porque Dios lo destituyó, Dios destituyó al hombre de su gloria. Y cuando lo destituyó, lo enajenó. Antes era de él, ahora está enajenado y en manos del enemigo. No importa su charretera, su vidriera, no importa las veces que salga en televisión, su dinero, su fama, sus aplausos, está enajenado de Dios. Y nosotros tenemos el picaporte, la llave, para llevarle, ¿qué cosa? Lo más precioso, la palabra. Él está en la tenga y título que tenga, solo se está autodestruyendo. Está en una caída sin fondo, caída libre, se va para abajo. Está en plena decadencia, está en autodestrucción total y es una víctima. Que predique la palabra. Pablo se lo rogó porque lo vio de Jesús y Pablo dijo que hagamos las cosas y lo imitemos a él como él imita a Cristo. Ahora, ¿dónde hay en la Biblia un mensaje de Timoteo? Usted lee la carta de Juan, hay mensaje de Juan. Usted lee Felipe, tiene mensaje. Lee a Pedro y tiene mensaje. Predicó, se convirtieron 3.000, 5.000 hombres de Dios que predicaban. Pero ¿dónde hay un mensaje de Timoteo? Que predique la palabra. ¿Pero dónde está registrado algo que escribió Timoteo? ¿Por qué no está? ¿Qué no le hizo caso? Hay un tema importante acá. Dios confiere el don de la evangelización a personas que Él elige para la gloria de su nombre y para edificación del reino de Él, de la iglesia. Y Él confiere una virtud, una facilidad, un carisma, una especialidad, una forma para que esta persona tenga el don de Dios y pueda utilizar esto para edificación de la iglesia, y es el don de la evangelización actualmente vigente.
Pero a todos, hermanos, a todos nos ha dado la capacidad del testimonio evangelístico, de dejar la semilla, porque lo que tiene poder no es el hombre ni la mujer, que tiene poder no es el hombre ni la mujer, es la palabra en sí misma. La palabra es portadora de la fuerza. De modo que usted y yo, tengamos o no el don de la evangelización, sea hermana, sea hermano, sea jovencito, sea anciano, sea adulto, es nuestra función vital hoy sembrar la palabra, dejar la palabra. Tenemos un grupo evangelístico en Córdoba hace 30 años que estamos saliendo con 8 hermanos. De los fundadores quedamos 3 fundadores, de los que empezamos. Era un paciente que tenía el consultorio, Atilio, y hablábamos de las cosas del Señor, y tenía la sala de espera llena de ancianos ahí, del PAMI, que ver. Le digo, Atilio, ¿por qué no venís un día y hacemos el devocional juntos? Y empezamos a juntarnos a las 6 de la mañana los miércoles a estudiar la palabra con Atilio. Y se enteró otro hermano, ¿puedo ir con ustedes? Y bueno, vení. Vino otro, y éramos 18. A las 6 de la mañana los miércoles estudiábamos la palabra 2 horas y después cada uno a su trabajo. Después lo llevamos al sábado. Y entre el grupo se entregó un señor, se agregó un hermano que le había dado una ACV, un accidente cerebrovascular hemorrágico, le había dejado una hemiplegia y él caminaba en guadaña y caminaba con el bracito así y la piernita. Don Barrera, Ramón Enrique Barrera, cuando le dio el ACV quedó ciego y estuvo en silla de ruedas. Después de 15 días de terapia intensiva pasó allí. Y una viejita así, pero bien blanco, venía todos los días a visitarlo y le llevó ¿qué? La palabra. Y don Ramón Enrique Barrera no era cristiano, pero ahí en la silla de ruedas recibió la palabra. Y este medio hombre se puso en pie, empezó a caminar y empezó a asistir a una iglesia. Y fue uno de los 18 que quiso entrar a orar. Y cuando empezamos a salir a evangelizar, salía con nosotros. Y empezamos a salir a distintas provincias por invitaciones de los hermanos, de las iglesias. Y le teníamos que cortar la carne porque él no podía cortarla. Y para comer le cortábamos en pedacitos. Y con su mano que podía. Y don Ramón Enrique Barrera estuvo con el conjunto evangelístico como 7 años. Pero yo di gracias a Dios por doña Martina. Una viejita así, que usted dice, ¿qué puede hacer una señora así? ¿Qué puede hacer? Le llevó la palabra. En silla de ruedas, ciego, a un hombre que humanamente era una hilachita y no valía nada, pero que para Dios había un proyecto de vida, un proyecto. Don Barrera entró en el grupo. Un día estaba predicando en una carpa yo, y una señora se paró a tomar la guagua, el colectivo, en la parada. Y don Barrera repartía tratados. Estaba con un bolsito y caminaba así. Y la convenció a la señora y no tomó la guagua, se metió a la carpa. Y la señora se convirtió en la carpa. Un día entró y uno le dice, tomá, le dice a don Barrera. Se agarró y tomó. Y vino otro y le dio una piña y cayó. Pero esta anécdota tremenda. Medio hombre me dio una lección de lo que era el amor a la palabra. Cuando él a los 52 años recibió al Señor, aprendió el valor de lo que era la palabra. Y él sellaba todos los tratados que repartíamos. Y me pedía gomitas y los tratados
Los sellaba en grupos de 50 y 50, para que cuando saliéramos a repartir tuviéramos 50 cada uno, con la gomita prolijo y el sello nunca torcido. Yo lo amé a este hombre, hasta que el Señor se lo llevó. Medio hombre, ganado por una hermanita así. Hermano, la palabra tiene poder. Y es lo que tenemos que hacer, oportunamente, dar la palabra. Era la oportunidad de doña Martina. Mire, a lo mejor Dios, en su soberanía, puso desde antemano en la obra que doña Martina iba a hacer, ganar a un hombre. Y ella lo hizo. Hizo el 100% de lo que Dios le pidió. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Lo importante es uno cumplir lo que Dios espera de cada uno. No importa si es multitud, no te fijes en la cantidad. Dice que miremos cómo edifica, no cuánto se edifica. Y ella cumplió. El hijo de Barrera se convirtió. Daniel. Se fue a un seminario bautista en Buenos Aires, a 700 kilómetros de Córdoba. Y en el seminario, estaba en segundo año, le dio un seminoma, un cáncer de testículo, volvió a casa. A los 6 meses estábamos al lado de la cama con Ramón Enrique Barrera y estaba Daniel ahí. Le leímos el Salmo 23, cantamos y el Señor se lo llevó al cielo, al hijo Daniel. Doña Martina, medio hombre. Hermano, la palabra es lo importante. Y hoy está en nuestros labios y nosotros somos teólogos al lado del inconverso. No importa que ande en autos ricos, caros, tenga una tablet así, que tenga un celular grande así, no importa. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Estaba sentado esperando en un aeropuerto y había como 3 metros y había un matrimonio ahí. Y yo estaba sentado acá. Y de golpe estornudé. Y el Señor de ahí me dice, salud, me dice. Gracias. Y yo digo, este hombre ni me conoce, yo estornudo. Y él, con toda buena voluntad, me desea que el estornudo sea simplemente una irritación suave de las vías respiratorias altas y que no tenga una patología de fondo. Y dije, ¿cómo puede ser? Si yo tengo a Cristo, que es lo que Él necesita, Él me diga saludos a mí. Dejé la mochila, me fui, me paré al lado de Él. Le digo, Señor, mire, usted no me conoce y me deseó salud porque yo estornudé. Pero yo quiero hablarle de algo que ha dado salud en mi vida espiritual. Le digo, Señor, mire, usted no me conoce y me deseó salud porque yo estornudé. Pero yo quiero hablarle de algo que ha dado salud en mi vida espiritual. Y empecé a hablarle de Cristo. Y la señora empezó a llorar. Y me dice, Señor, usted no sabe lo bien que está haciendo las palabras que nos está diciendo. Y después de hablar 10, 15 minutos, volví, me senté en mi banco y dije, Señor, me da vergüenza que me tengas que hacer estornudar para ir a decirle a ese hombre, mientras yo estoy acá gastando minutos que se me van en la vida y no tengo yo el tupé de levantarme y hablarle de Cristo. Hermanos, seamos oportunos. Somos pasajeros en este mundo. Hoy estamos, mañana no estamos. Seamos oportunistas. Sepamos que la palabra es nuestra tarea. Pablo se le está diciendo como último consejo, te encarezco, pongo a Dios soberano y al Señor Jesucristo de testigo para lo que te voy a decir. Que predique la palabra, haz obra de evangelista. Hermanos, en unos días cerramos el portón, cerramos la llave del 93 aniversario, quedó en la historia. ¿Y qué va a ser esto? Unir y venir, juntarnos iglesias, saludarnos, besarnos, abrazarnos. Gloria a Dios por todo esto. Pero que las semillas de estos temas vayan dejándonos algo positivo. Porque Dios nos está trayendo no para un aniversario simplemente, sino para dejarnos su palabra, que es lo más valioso.
En la Biblia mía dice Santa Biblia, no sé cómo dice el título de su Biblia. ¿Cómo dice la tuya? Ahí en la tapa, ¿cómo dice? Santa Biblia. ¿Alguno tiene otro título? ¿No? Dios habla hoy. ¿No? Ah, bueno, muy bien. En armenio, ¿sabe cómo dice? Dice Azvazashunch. Significa el aliento de Dios. Ahí está. Es lo que mejor encontré, más que Holy Bible y más. El aliento de Dios. Esa fue la traducción que en todas las Biblias, en armenio, en el lomo o ahí adelante, dice el aliento de Dios. La palabra útil para salvar, kerygma en griego. No hay salvación fuera de la palabra. Una persona en una isla sola con la palabra se salva. Y punto. No como ese que dice que iba un barco en alta mar y vio allá, no sé si lo conté alguna vez acá esto, vio un humo ahí en la lejanía. Entonces se acercó el barco hasta allá, se bajaron y había un hombre ahí, qué bueno, saltaba. Y dice, y señor, y usted ya hace como 15 años que estoy acá, soy evangélico, yo estaba orando que me vengan a buscar, qué bueno. Y ven que hay 3 chozas, y dice, pero y el resto de la gente, no, estoy solo. Ah, ¿estás solo? ¿Y por qué 3 chozas? Y bueno, en esta choza vivo, dice. Ah, qué bien. ¿Y esta otra choza? Y esta es la iglesia donde yo voy. Está bien. ¿Y la otra choza? No, dice la iglesia que iba antes, dice. Se le había ido la mano, lo empezó solito, pero se había cambiado de iglesia. Bueno. Cambió de iglesia. Bueno. Hermano, no nos distraigamos que nuestro tema es que prediquen la palabra. Sea que esté allá, sea que esté acá y siga acá, no se cambie, predique la palabra. Útil para enseñar, didascalias en griego. Didascalia, útil para enseñar. Hermano, acá nos enseña todo lo que queremos y tenemos que saber de Dios. Mire, todo lo que Dios quiso manifestar de Él está en la palabra. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me dice, muéstranos al Padre. El que me mira a mí, ve al Padre. Todo lo que el Padre quiso revelar de Él, lo mostró en la palabra. Y en el mismo Jesús, Él es la palabra. Él dijo que era la palabra. Y Juan 1.1 dice que es la palabra. En griego dice logos. En francés dice parol, la palabra. En inglés dice word, la palabra. En castellano dice verbo. O sea, la palabra en acción. Que bueno, esto es lo que Dios quiere que sepamos de Él. Está acá, útil para nada más. Que no venga Carlos Russell a poner 6 volúmenes, año 1875, y sacó toda una historia, y la Watchtower sigue hoy con el tema de Atalaya y despertar. No hace falta. Acá está todo lo que tenemos útil para enseñar. Útil para redarguir, elencos es esto. Esto es convencer. El hombre se convence por la palabra, hermano. Entonces nosotros demos la palabra. Cuando hable con alguien, está bien si quiere contar su testimonio, alguna anécdota, está bien, pero vayamos a la palabra. Y siempre demos la palabra. Y si hace falta, subrayela, rayela, póngale marcadores, fibra, lo que sea. Yo la tengo así porque soy medio burrito. Entonces pongo ahí, abro y le muestro. Mire, acá está, Juan 3:16 está acá, Juan 5:12 está acá. Se da cuenta, ya lo tengo ubicado de acuerdo al lugar. Útil para corregir. Esto en griego es epanortrosis. Corregir lo torcido. La artrosis, ¿qué es? Es la arruga de una articulación.
Dos superficies lisas que tienen que resbalar con un líquido y un cartílago que sirve para eso, de golpe se arruga y empieza a doler. ¿Se da cuenta? Entonces esto es la artrosis. Bueno, este es útil para epanortrosis, corregir lo que está torcido. La palabra. Por eso cuando la persona entrega su vida a Cristo, le decimos lea la palabra. ¿Para qué? Va a ir corrigiendo lo que está torcido en su vida. ¿Se da cuenta? Útil para instruir. Esto es paideia. Es la formación que se le da a un niño para ayudarlo a crecer. Paideia. Le vamos enseñando paso a paso. A los 3 meses va a sostener la cabeza, a los 6 meses se va a sentar, al mes se va a los 9 meses se va a parar, al año tienen que empezar a caminar, va a empezar a hablar, le decimos la palabrita y empiezan a hablar. Útil para que crezca. Las mujeres hablan un poquito antes y después sigue toda la vida así, pero es útil para paideia. Catartizo es algo roto que necesita ser arreglada. La vida del pecador, hermano, está rota, está desmembrada y es útil la palabra. Mochila que uno tiene con todo lo necesario para un emprendimiento, un viaje, una carrera, un objetivo que tiene. La palabra nos da todo lo útil. Acá está, hermanos. La doctrina no la negociamos, jamás. La doctrina es doctrina. Las formas las iremos cambiando a través del tiempo, mientras las formas favorezcan a la doctrina. Y nada que esté fuera de eso lo vamos a incluir. Hace años 93 quizás no usaban este micrófono, y hablaban así, hace 93 años. Pero después incorporamos el micrófono y pusimos el teloncito que se baja y se sube. ¿Se da cuenta? Vamos cambiando cosas porque esto es útil y nos va mostrando que en la mochila hay cosas que son útiles para el desarrollo de nuestras vidas. Dinamis, energeo, merismo, no me quiero detener mucho más en estos temas. Haz obra de evangelista. Hermanos, la palabra, predica la palabra, denuncia el pecado. Usted sabe que no todo el pecado es encarcelable. Hay cosas que el hombre no va a la cárcel por esto, pero la Biblia sí le dice, esto, aunque no vayas a la cárcel, ahí hay algo que te está diciendo que ante los ojos de Dios está mal. La Biblia denuncia el pecado. Este es el metro que está puesto, es la medida justa para decir qué es pecado y qué no es pecado. La Biblia nos muestra que el hombre, aunque no se sienta culpable, lo es. Y que no es pecado. La Biblia nos muestra que el hombre, aunque no se sienta culpable, lo es. Hoy hablaba con un muchacho ahí en el hotel y le hablaba de estas cosas. Y me dice, si yo no hago nada mal, yo trato de hacer el bien. Vivo una vida prolija, honesta, correcta. Y de ahí fuimos a ver algunas cosas y después empezó a reconocer. Pero la Biblia nos muestra que el hombre, aunque no se sienta culpable, lo es. La palabra muestra el amor de Dios. Si no tenemos la palabra, ¿cómo le demostramos a la persona el amor de Dios? Está bien, toda la naturaleza habla, las estrellas y la obra de sus manos hablan de Dios, pero acá está completamente toda la dimensión del amor de Dios, porque Dios es amor, como dice la misma palabra. La palabra muestra el rescate. ¿Qué rescate hay para el hombre si no tuviéramos la palabra? ¿Por qué no vamos a callar y no vamos a hablar de la palabra? Que prediquen la palabra, porque ahí está el rescate del hombre. En la palabra se nos dice que el arrepentimiento no es conversión. Ojo con esto.
Hay muchos que se arrepienten de lo que han hecho, pero eso no es conversión. Debe llegar a la necesidad de la sangre de Cristo para darse cuenta que esto sí ya puede ser la conversión. La palabra muestra y saca la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿De qué? Entonces es imposible que el hombre tenga fe si no tenemos la palabra. Por eso, la palabra nos muestra qué es nacer de nuevo. Juan 3, Jesús le dio una cátedra a Nicodemo y le habló de qué era nacer de nuevo. Y está el texto ahí bíblico que todos lo sabemos de memoria, pero ahí se habla de nacer de nuevo y la palabra nos muestra qué es este nuevo nacimiento. La palabra nos dice que lo importante no es solamente creer, sino tener. El que tiene al Hijo, dice el mejor amigo de Jesús, por lo menos el que recostaba su cabeza sobre su pecho, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo dice Juan. ¿Sí? Entonces, esto es importante, tener a Cristo. Los demonios creen, pero nunca van a ser salvos. No solamente creen, tiemblan, dice la Biblia. Pero lo importante es tener. La Biblia responde las preguntas básicas del ser humano. Nietzsche, este pensador alemán, dice que estaba en un parque cerrado con rejas, llegó la noche y lo iban a cerrar, y viene el cuidador y le dice: Señor, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿Qué está esperando? Esas son las preguntas que yo quiero responder en mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Dónde voy? ¿De dónde vengo? La palabra tiene las respuestas. La Biblia nos muestra, hermanos, la Biblia nos muestra que hay esperanza para el hombre y también que hay condenación. La palabra nos muestra que hay condenación. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué a veces no predicamos la palabra? Fíjese ahí en 2 Timoteo, si lo tiene abierto, capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, si lo tiene abierto, mire el verso 8. Qué interesante este texto, ¿no? Ya terminando sus cartas, Pablo, que le diga esto a Timoteo, capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Pablo, es tu formación, tu hijo amado, y le estás diciendo, no te avergüences de dar testimonio. Mire el capítulo 2, el verso 8, acuérdate de Jesucristo. Mire el verso 9, dice al final, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. ¿Por qué nos avergonzamos de dar la palabra? ¿Por qué a veces no damos la palabra? Estamos en un lugar, en la cola del banco, hay gente atrás y gente adelante. Estamos en una fiesta, tenemos a un compañero de banco 2 horas, estamos en un viaje. ¿Por qué no damos la palabra? ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Yo noté varias causas. 1, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y se recibe de abajo. Amor se da hacia allá y de dominio propio es para adentro. Espíritu de poder que viene de Dios, de amor que se va para allá y de dominio propio. Hermanos, a veces somos medios cobardones para dar la palabra. ¿Por qué? Nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos da vergüenza dar la palabra? Estamos viviendo en un mundo hostil. El rechazo es fuerte. Y a veces hay rechazo cuando uno da la palabra.
En el grupo cuando nos han tirado piedras, nos han tirado cascotes, nos han cortado la luz, nos han empujado, nos han denunciado, ha venido la policía en el grupito que... Pero la palabra corre, todas zafamos, gracias a Dios, nunca pasó nada mayor. Pero, a veces hay un rechazo hostil. El mundo que nos rodea nos critica y a veces tenemos un poco de miedo. Al compañero de trabajo, ¿le diste la palabra? A tu vecino, ¿le diste la palabra? A veces no valoramos que Cristo es nuestro especial tesoro. Nuestra especial riqueza, ¿qué es? Jesucristo. Y cantamos, tesoro incomparable, Jesús amigo fiel. ¿Sí? Lo cantamos, pero no lo damos al tesoro. Mire, si usted da un tesoro, si usted da parte de su riqueza, se queda sin esa riqueza, porque la dio. Entonces, la tenía usted, la dio, la tiene el otro, usted se queda sin. Pero con Cristo es al revés. Usted da a Cristo y tiene más Cristo. Usted da a Cristo y tiene más Cristo, y el otro tiene más Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, sepamos que el tesoro que tenemos, mientras más lo damos, más ricos nos hacemos. Saque a los chiquilines esto, a la plaza a repartir tratados, dígale que enfrenten a la persona, que le den la palabra, después júntelos, anote las cosas positivas y negativas, los que están en grupos de jóvenes y demás, y van a ver las experiencias que se recaudan. Es increíble cómo uno se puede nutrir, aún de las cosas negativas que se ven y aún de las cosas positivas. Pruébelo. Vamos con la iglesia a una plaza, montemos unos altavoces, pidamos el permiso correspondiente y demos la palabra. Y va a ver cómo nos nutrimos nosotros. Damos a Cristo, pero venimos acá con efervescencia de Cristo. Y esto lo hace porque Cristo es el que abunda y sobreabunda sobre nosotros. Vamos a hacer una mea culpa y una pequeña confesión. A veces no damos la palabra porque no nos sentimos tan preparados. Y de golpe el otro nos sale con un texto raro. Un testigo dice, ¿dónde está la palabra Trinidad? Y ahí se nos cae la estantería. ¿Dónde está la palabra Trinidad? ¿Dónde está? ¿Está? No está. Y a veces no conocemos bien la palabra, ¿o no? Entonces patinamos un poco. El cuarto libro de la Biblia, ¿cómo es? ¿Deuteronomio o Deuteromonio? ¿Cómo es? ¿Cómo? Génesis, Éxodo, Levítico, Número. El cuarto libro es Número. Una trampita. Vio que no es ni uno ni el otro, era Número. Bueno, fue una pequeña trampita. Es bueno los maestros enseñar. Usted sabe que los testigos de Jehová hacen sketch, hacen dramas en el Salón del Reino y practican ellos cuando van a golpear puerta por puerta. Si les sale un mormón, si les sale un ateo, si les sale un evangélico, ellos practican qué van a decir. ¿Sabía eso usted? Yo tengo amigos testigos de Jehová en donde indago un poco y averiguo estas cosas, y ellos dicen que practican. Hermano, es necesario que hagamos, si hace falta, reuniones orientadas a decir, bueno, vamos a evangelizar a una persona en la calle. Vamos a ver cuáles son los 4 o 5 textos necesarios para decirle. Bueno, márquelo en la Biblia, subráyelo, téngalos a mano, apréndalo de memoria. No lo puede aprender, márquele con una fibra, para que sepamos. Y esto a veces no damos la palabra porque no nos sentimos un poquito capaces. Esto tenemos que reconocerlo. Y esto la iglesia tiene que velar por estas cosas, principalmente en los grupos que van creciendo. Si vamos haciendo esto, pronto tendremos una iglesia que sabe dar la palabra.
Hermanos, no valoramos que el Espíritu Santo está en nosotros. Los mormones, los testigos y demás golpean nuestras puertas y nos hablan todas las semanas y no tienen al Espíritu Santo ellos que les ayuda. Nosotros lo tenemos adentro. ¿Se da cuenta? Porque estamos en la época de la gracia. Entonces el Espíritu Santo va a hablar. Capacitémonos un poquito. Hay gente que sabe tecnología, hay gente que sabe medicina, lo que sea, pero capacitémonos un poquito en esto. Y aprendamos cómo vamos a dar un pasito para dar la palabra. Acuérdate de Jesucristo, Pablo le dice. Está cerrando la carta, le dice, acordate de Jesucristo. Yo me voy, ya estoy pronto para ser entregado, está en la cárcel, pidió el capote, le hacía frío, está viejito, ya tiene sus añitos encima. Acuérdate de la palabra. Y me encanta ahí dice, mas la palabra no está presa. No, hermano, si no la damos nosotros, alguien la va a dar. Pero la palabra va a correr. Y a veces hay algo que tengo que decirlo. A veces el testimonio no nos acompaña para dar la palabra. Porque lo vamos a decir a un familiar, a un compañero de trabajo o a alguien que está con nosotros muchas horas y me va a decir, ¿y vos me hablas de esto? Si vos haces esto, esto o esto. Y se nos derrumba el testimonio. Contás chistes verdes, haces evasiones, te he escuchado cosas que no corresponden y entonces nos privamos de dar la palabra porque nuestro testimonio no tiene la fuerza necesaria para que nuestras vidas hablen. Dice Pablo que somos cartas abiertas, más que embajadores, más que vencedores, luminarias somos sal, somos luz. Fíjese lo que dice Jesús. Y la sal y la luz no hacen ruido. Veo que no son rimbombantes, no, pero actúan ahí. Somos sal, somos luz. Fíjese lo que dice Jesús. Y la sal y la luz no hacen ruido. Veo que no son rimbombantes, no, pero actúan ahí, en el punto justo. 87 capítulos, en las últimas letras que le da a su amado Hijo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Que en este aniversario, cada uno de nosotros haga un pacto con el Señor. Señor, ¿cuánto tiempo le dedico a la televisión, a las películas o a lo que sea? Me voy a preparar para entregar la palabra. Y empiece a practicarlo. Empiece a practicarlo. Es lo más dulce. Vamos a los territorios vecinos, porque es necesario que yo allí predique la palabra. Y Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pablo lo enseña. Él vino a salvar y buscar lo que está perdido. Y ese puede estar al lado tuyo y al lado mío. Oramos. Amado Dios, ¿cuántas personas has puesto a nuestro alrededor que quizás son de nuestra sangre y no tienen a Cristo? Otros son compañeros de trabajo que pasan horas con nosotros y no tienen a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que este texto de Pablo